Hay momentos en los que el verdadero problema no es lo que está pasando en tu vida, sino lo que está pasando dentro de tu cabeza. Todo puede estar relativamente tranquilo, pero aparece un pensamiento, luego otro, y de repente tu mente empieza a imaginar el peor escenario posible. Empiezas a dudar de ti mismo, a preocuparte por cosas que ni siquiera han ocurrido o a repetir errores del pasado una y otra vez. Y lo más frustrante es que sabes que esos pensamientos no te ayudan, pero aún así siguen apareciendo. Lo interesante es que este problema no es nuevo. Hace más de 2000 años, los filósofos estoicos ya hablaban exactamente de esto. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, escribía constantemente recordándose cómo controlar su propia mente, porque entendió algo que sigue siendo verdad hoy. No todo pensamiento merece ser escuchado. A veces la mente exagera, inventa historias o crea preocupaciones que ni siquiera existen. Y si no aprendemos a reconocer eso, esos pensamientos pueden terminar controlando nuestro estado de ánimo y nuestras decisiones. En este video vas a descubrir 7 reglas estoicas muy simples y prácticas para dominar los pensamientos negativos antes de que ellos te dominen a ti. Pero antes de continuar, si este tipo de contenido te ayuda a fortalecer tu mente y quieres ver más videos como este, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. También quiero que escribas en los comentarios la frase "Mi mente trabaja para mí", como un recordatorio de que no tienes que obedecer cada pensamiento que aparece en tu cabeza. Y si sientes que este video puede ayudar a alguien más, compártelo con esa persona. De verdad, tu apoyo comentando, suscribiéndote o compartiendo nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Y quién sabe, quizá no sea casualidad que estés viendo este video justo ahora. Tal vez tu mente necesitaba escuchar esto hoy, porque cuando empiezas a entender cómo funcionan tus pensamientos, algo cambia por completo. Dejas de sentir que tu mente te controla y empiezas a darte cuenta de que puedes aprender a controlarla tú. Y estas reglas estoicas pueden ser el primer paso para lograrlo. Regla 1. No creas todo lo que piensas. La mayoría de las personas comete el mismo error sin darse cuenta. Creen automáticamente todo lo que aparece en su mente. Un pensamiento surge y lo aceptan como si fuera un hecho. Si la mente dice, seguro lo hice mal, lo creen. Si aparece la idea, van a juzgarme, lo creen. Si surge el pensamiento, esto va a salir terrible, también lo creen. Pero los estoicos entendieron algo que cambia completamente la forma en que vemos nuestra mente. Un pensamiento no es necesariamente la verdad. Epicteto enseñaba que muchas veces nuestra mente no describe la realidad, sino que la interpreta, la exagera o incluso la distorsiona. Y cuando no somos conscientes de esto, terminamos reaccionando emocionalmente a historias que nuestra propia mente está inventando. Piensa en algo muy común. Envíes un mensaje y la otra persona tarda horas en responder. En ese pequeño espacio de tiempo, tu mente puede empezar a trabajar sin control. Tal vez piensa que hiciste algo mal, que la persona está molesta contigo o que dijiste algo incorrecto. Pero en realidad no sabes nada de eso. Lo único que ocurrió es que la persona aún no respondió. Todo lo demás lo creó tu mente. Este es exactamente el tipo de mecanismo que Marco Aurelio intentaba vigilar constantemente en sus propios pensamientos. En sus escritos se recordaba algo muy simple pero poderoso: no añadir interpretaciones innecesarias a lo que sucede. Porque muchas veces no sufrimos por los hechos, sino por las historias que nuestra mente construye alrededor de ellos. Lo interesante es que la psicología moderna confirma algo muy similar. La terapia cognitivo-conductual,
una de las formas de terapia más estudiadas y efectivas, parte de la idea de que los pensamientos automáticos no siempre son confiables. Nuestro cerebro está diseñado para detectar amenazas, lo cual era útil para sobrevivir hace miles de años. Pero en la vida moderna puede hacer que interpretemos demasiadas situaciones como problemas, peligros o fracasos. Por eso muchas veces nuestra mente tiende a imaginar lo peor, incluso cuando no hay evidencia real de que eso vaya a ocurrir. Cuando entiendes esto, empiezas a crear una pequeña distancia entre tú y tus pensamientos. Y esa distancia es increíblemente poderosa, porque significa que ya no tienes que reaccionar automáticamente a todo lo que aparece en tu mente. Dominar esta regla no significa intentar eliminar los pensamientos negativos, porque eso es prácticamente imposible. Los pensamientos van a aparecer, igual que aparecen las nubes en el cielo. La diferencia está en lo que haces después. Puedes observar ese pensamiento y preguntarte si realmente tiene fundamento o si es solo una reacción automática de tu mente. Los estoicos practicaban exactamente esto: mirar el pensamiento antes de aceptarlo. A veces descubrirás que tu mente estaba exagerando. Otras veces verás que estaba anticipando problemas que ni siquiera existen. Y cuando empiezas a reconocer eso con frecuencia, algo interesante ocurre. Los pensamientos negativos dejan de tener tanto poder sobre ti. Ahora me gustaría preguntarte algo. La próxima vez que aparezca un pensamiento negativo en tu mente, intenta detenerte un momento y observarlo con calma. Pregúntate si realmente es un hecho o si es solo una interpretación que tu mente está creando. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué tipo de pensamiento negativo aparece con más frecuencia en tu mente últimamente? Leer tus respuestas también puede ayudar a otras personas a darse cuenta de que no están solas en esta experiencia. Regla 2. No le des energía a un pensamiento que solo quiere crecer. Uno de los mayores problemas con los pensamientos negativos es que rara vez llegan solos. Normalmente empiezan con algo pequeño, casi insignificante, pero si no prestamos atención, ese pensamiento comienza a crecer. Es como una chispa que cae sobre un montón de madera seca. Al principio parece algo sin importancia, pero si la alimentas lo suficiente, termina convirtiéndose en un fuego difícil de apagar. Séneca hablaba mucho de este fenómeno cuando advertía sobre los peligros de la mente descontrolada. Él decía que muchas veces no es el problema lo que nos afecta, sino el tiempo que pasamos dándole vueltas en la cabeza. Y mientras más tiempo permanezca ese pensamiento en tu atención, más fuerza parece tener. Imagina que cometes un pequeño error en el trabajo o en algún proyecto personal. En ese momento aparece el primer pensamiento: tal vez no lo hice bien. Hasta ahí todo es relativamente normal. Pero si tu mente empieza a seguir esa línea de pensamiento, rápidamente puede transformarse en algo mucho más grande. Seguro todos se dieron cuenta. Quizá piensan que no soy bueno en esto. Tal vez estoy arruinando todo. Lo curioso es que el problema inicial no ha cambiado en absoluto, pero tu mente ha construido una historia completa alrededor de él. Esto es lo que los psicólogos llaman rumiación mental, un proceso en el que el cerebro repite el mismo pensamiento una y otra vez, amplificándolo cada vez más. Los estoicos desarrollaron una forma muy práctica de lidiar con este tipo de situaciones: no alimentar el pensamiento innecesariamente. En lugar de seguir analizándolo, discutiéndolo o imaginando escenarios, aprendían a reconocer el momento exacto en el que la mente empieza a girar en círculos. Y cuando eso ocurre, hacen algo muy simple pero muy poderoso: cambian su atención. Marco Aurelio se recordaba constantemente que muchas preocupaciones desaparecen cuando dejamos de prestarles atención. No porque estemos ignorando la realidad,
sino porque muchas veces el pensamiento negativo solo sobrevive mientras le seguimos dando espacio en nuestra mente. Esto no significa reprimir pensamientos, ni fingir que no existen. Significa reconocer cuando tu mente está empezando a exagerar una situación y decidir conscientemente no seguir alimentando esa espiral mental. A veces la mejor respuesta no es analizar más, sino cortar el ciclo, cambiar de actividad, enfocarte en una tarea concreta o simplemente dirigir tu atención hacia algo productivo. Con el tiempo, este pequeño hábito entrena tu mente para no quedar atrapada en pensamientos que solo buscan crecer sin aportar ninguna solución. Ahora quiero que pienses en algo con total honestidad. Cuando aparece un pensamiento negativo en tu mente, ¿sueles dejarlo pasar? ¿O te quedas dándole vueltas durante horas o incluso días? Cuéntamelo en los comentarios escribiendo: hoy dejo de alimentar pensamientos que no me ayudan. Muchas veces, reconocer este patrón es el primer paso para empezar a cambiarlo. Regla 3. Hazte una pregunta que despierte tu mente. Hay momentos en los que un pensamiento negativo aparece con tanta fuerza que parece imposible ignorarlo. En esos momentos, intentar simplemente dejar de pensar en eso casi nunca funciona. De hecho, mientras más intentas bloquear un pensamiento, más insiste en quedarse. Los estoicos entendían muy bien este problema, por eso utilizaban algo mucho más inteligente: preguntas conscientes. En lugar de luchar contra el pensamiento, lo enfrentaban con una pregunta que obligara a la mente a despertar. Porque una pregunta bien hecha tiene el poder de romper el piloto automático de la mente. Imagina que tu mente empieza a repetir una preocupación constante. Esto va a salir mal. Seguro, todo va a salir mal. En lugar de seguir ese pensamiento, puedes detenerte un momento y preguntarte algo muy simple pero poderoso. ¿Este pensamiento me está ayudando en algo ahora mismo? La mayoría de las veces, la respuesta será clara: no. No está resolviendo el problema, no está mejorando la situación y tampoco te está dando claridad. Solo está aumentando la ansiedad. En ese instante, tu mente empieza a darse cuenta de algo importante. Seguir ese pensamiento no tiene ningún beneficio real. Los filósofos estoicos utilizaban este tipo de cuestionamientos para entrenar su mente todos los días. Marco Aurelio, por ejemplo, constantemente se hacía preguntas en su diario personal para revisar si sus pensamientos eran razonables o exagerados. Esta práctica también aparece hoy en la psicología moderna. En la terapia cognitivo-conductual, se utilizan preguntas similares para ayudar a las personas a cuestionar pensamientos automáticos que no son útiles. Cuando haces esto con frecuencia, empiezas a notar algo interesante. Muchos pensamientos negativos pierden fuerza simplemente porque los estás observando con más claridad. Con el tiempo, esta simple herramienta se convierte en una especie de alarma mental. Cada vez que un pensamiento negativo intenta arrastrarte, aparece la pregunta que lo interrumpe. Y esa pequeña pausa cambia todo. En lugar de reaccionar automáticamente, empiezas a elegir cómo responder. Ese es uno de los primeros signos de que estás recuperando el control de tu mente. Porque dominar los pensamientos no significa eliminarlos, sino aprender a no obedecerlos sin antes examinarlos. Ahora quiero que reflexiones un momento. Cuando aparece un pensamiento negativo fuerte en tu mente, ¿sueles cuestionarlo o simplemente lo aceptas y sigues pensando en él? Escribe en los comentarios la frase: hoy empiezo a cuestionar mis pensamientos. A veces una sola pregunta hecha en el momento correcto puede cambiar completamente la dirección de tu mente. Regla 4. Reduce el problema a su tamaño real. Una de las habilidades mentales más poderosas que practicaban los estoicos era aprender a ver las cosas tal como son, sin exagerarlas. Porque si observas con atención,
Muchas veces el sufrimiento no viene del problema en sí, sino de la forma en que nuestra mente lo agranda. Un pequeño inconveniente puede transformarse rápidamente en una gran preocupación, simplemente porque empezamos a añadirle interpretaciones, suposiciones y escenarios imaginarios. Marco Aurelio era muy consciente de esto. Por eso practicaba algo muy simple pero muy efectivo: describir los hechos de la manera más directa y sencilla posible, sin adornos mentales innecesarios. Imagina que alguien hace un comentario negativo sobre ti. En cuestión de segundos, tu mente puede empezar a construir una historia completa. Tal vez piensas que esa persona te respeta menos, que otras personas también piensan lo mismo, o incluso que eso afectará tu reputación. Pero si aplicas la práctica estoica de simplificar el hecho, todo cambia. El evento real es simplemente este: alguien expresó una opinión, eso es todo. Todo lo demás son capas de interpretación que tu mente añadió después. Cuando logras separar el hecho de la historia que tu mente inventa, el problema muchas veces pierde gran parte de su peso emocional. Los estoicos utilizaban este ejercicio constantemente porque sabían que la mente humana tiene una tendencia natural a dramatizar. Nuestro cerebro intenta anticipar amenazas y problemas y a veces termina reaccionando como si una pequeña dificultad fuera una gran catástrofe. En psicología, esto se conoce como catastrofización, un patrón mental en el que el cerebro imagina automáticamente el peor resultado posible. Reducir el problema a su forma más simple rompe este patrón, porque obliga a tu mente a regresar a la realidad, en lugar de quedarse atrapada en historias imaginarias. Cuando comienzas a practicar esto con frecuencia, ocurre algo interesante. Muchos problemas dejan de parecer tan enormes como al principio. No desaparecen, pero recuperan su tamaño real. Y cuando un problema tiene su tamaño real, es mucho más fácil enfrentarlo con calma y claridad. Esa es la verdadera intención de esta regla estoica: no ignorar las dificultades, sino evitar que tu mente las convierta en algo más grande de lo que realmente son. Ahora quiero que pienses en algo que últimamente te ha estado preocupando demasiado. Si lo redujeras únicamente al hecho real, sin interpretaciones ni historias mentales, ¿cómo se vería ese problema en realidad? Escríbelo en los comentarios comenzando con esta frase: si lo veo con claridad, el hecho real es... Muchas veces, cuando expresamos el hecho simple, nos damos cuenta de que el problema era mucho más pequeño de lo que nuestra mente nos hacía creer. Regla 5. Mantén tu mente ocupada en algo útil. Uno de los mayores errores que cometemos cuando aparecen pensamientos negativos es quedarnos quietos, dándole vueltas al mismo tema una y otra vez. Parece que estamos intentando resolver algo, pero en realidad solo estamos atrapados en un ciclo mental que no produce ninguna solución. Séneca advertía mucho sobre esto cuando hablaba del peligro de una mente sin dirección. Él decía que cuando la mente no tiene un propósito claro, comienza a vagar, y cuando vaga demasiado tiempo, termina encontrando problemas incluso donde no los hay. Piensa en lo que suele ocurrir cuando no tienes nada específico en qué concentrarte. Tal vez estás acostado, mirando el teléfono, o simplemente dejando que tu mente divague. En esos momentos es cuando más fácilmente aparecen pensamientos sobre errores del pasado, preocupaciones sobre el futuro o dudas sobre ti mismo. No es casualidad. Nuestro cerebro odia el vacío mental, así que cuando no tiene una tarea clara, empieza a llenar ese espacio con cualquier cosa que encuentre, y muchas veces lo que encuentra son preocupaciones. Los estoicos entendían muy bien este mecanismo. Por eso insistían en mantener la mente enfocada en actividades con propósito. Marco Aurelio hablaba constantemente de dirigir la atención hacia lo que estás haciendo en el momento presente.
no porque el trabajo o la actividad en sí fueran mágicos, sino porque una mente ocupada en algo significativo tiene menos espacio para alimentar pensamientos innecesarios. Hoy la psicología también respalda esta idea. Numerosos estudios muestran que cuando nuestra atención se enfoca en una tarea concreta, la rumiación mental disminuye considerablemente. Esto no significa llenar cada segundo del día con actividad frenética, sino aprender a dirigir conscientemente tu atención hacia algo que tenga valor. Trabajar en algo importante, aprender algo nuevo, ejercitarte, ordenar tu entorno o simplemente dedicarte a una tarea que requiera presencia. Cuando haces esto, algo interesante ocurre. Los pensamientos negativos pierden fuerza porque ya no tienen el espacio mental que antes ocupaban. No desaparecen por completo, pero dejan de dominar tu mente. Ahora quiero preguntarte algo con total honestidad. Cuando tu mente empieza a llenarse de pensamientos negativos, ¿sueles quedarte pensando en ellos o cambias tu enfoque hacia alguna actividad útil? Cuéntamelo en los comentarios escribiendo: hoy elijo ocupar mi mente en algo que me haga crecer. A veces, el simple acto de dirigir nuestra atención hacia algo productivo es suficiente para romper el ciclo de pensamientos que nos estaba atrapando. Regla 6. Donde va tu atención, va tu mente. Una de las verdades más simples y al mismo tiempo más poderosas sobre la mente humana es esta: tu mente sigue a tu atención. Aquello en lo que decides enfocarte comienza a ocupar más espacio dentro de tu cabeza. Si diriges tu atención constantemente hacia problemas, errores o preocupaciones, tu mente terminará viviendo en ese lugar. Pero si aprendes a mover conscientemente tu atención hacia cosas más útiles, tu experiencia mental empieza a cambiar. Los estoicos entendían esto muy bien. Marco Aurelio se recordaba constantemente que nuestra mente se vuelve similar a aquello en lo que pensamos con frecuencia. Muchas veces creemos que los pensamientos negativos aparecen sin control, como si no tuviéramos ningún poder sobre ellos. Pero en realidad, lo que suele ocurrir es que nuestra atención se queda atrapada en ellos. Es como cuando escuchas una conversación en una habitación llena de ruido. Si decides prestar atención a una voz específica, de repente esa voz se vuelve más clara que todas las demás. Con los pensamientos ocurre algo parecido. Cuando empiezas a observarlos, analizarlos y repetirlos en tu mente, les estás dando exactamente lo que necesitan para crecer: tu atención. Los estoicos practicaban dirigir su atención de forma deliberada. En lugar de quedarse atrapados en pensamientos que no podían controlar, elegían enfocarse en aquello que sí podían mejorar: sus acciones, sus decisiones y su carácter. Este pequeño cambio de enfoque es increíblemente poderoso, porque cuando tu mente está concentrada en construir algo, mejorar una habilidad, resolver un problema real o trabajar en algo significativo, los pensamientos negativos pierden protagonismo. Siguen existiendo, pero ya no ocupan el centro del escenario mental. En psicología moderna, se sabe que la atención funciona como un filtro. Nuestro cerebro recibe miles de estímulos y pensamientos cada día, pero solo algunos se vuelven dominantes y normalmente son aquellos a los que prestamos más atención. Cuando comprendes esto, empiezas a darte cuenta de algo liberador. No puedes controlar todos los pensamientos que aparecen en tu mente, pero sí puedes decidir a cuáles les das tu atención. Y esa decisión cambia mucho más de lo que imaginas. Ahora quiero que reflexiones un momento. ¿En qué suele enfocarse más tu mente durante el día? ¿En los problemas, en los errores o en las cosas que puedes construir y mejorar? Escríbelo en los comentarios completando esta frase: hoy decido dirigir mi atención hacia... A veces, cambiar el lugar donde colocamos nuestra atención es el primer paso para transformar lo que ocurre dentro de nuestra mente.
Regla 7. Entrena tu mente todos los días. Una de las ideas más importantes del estoicismo es que la mente funciona exactamente igual que cualquier otra habilidad. Si no la entrenas, se debilita. Muchas personas esperan tener calma, claridad o control mental en los momentos difíciles, pero nunca han dedicado tiempo a fortalecer su mente cuando todo está tranquilo. Marco Aurelio entendía esto perfectamente. A pesar de ser emperador y tener responsabilidades enormes, dedicaba tiempo cada día a escribir en su diario y reflexionar sobre sus pensamientos. No lo hacía porque tuviera demasiado tiempo libre, sino porque sabía que la mente necesita entrenamiento constante si queremos que nos ayude en lugar de sabotearnos. Imagina a alguien que nunca hace ejercicio físico y de repente intenta correr una maratón. Probablemente su cuerpo no estará preparado para ese esfuerzo. Con la mente ocurre algo muy parecido. Si pasamos días, semanas o años sin observar nuestros pensamientos, sin cuestionarlos o sin dirigir nuestra atención de manera consciente, cuando aparece una situación difícil, nuestra mente reaccionará de forma automática. Y muchas veces, esa reacción automática es la preocupación, la ansiedad o el pensamiento negativo. No porque seamos débiles, sino porque nunca hemos entrenado otra forma de responder. Los estoicos desarrollaron pequeñas prácticas diarias para fortalecer su mente. Algunas personas escriben sus pensamientos para analizarlos con claridad. Otras dedican unos minutos al día a reflexionar sobre cómo reaccionaron ante ciertas situaciones. Incluso algo tan simple como detenerte unos minutos para observar tus pensamientos ya es una forma de entrenamiento mental. Con el tiempo, este hábito crea una diferencia enorme. Empiezas a reconocer más rápido cuando un pensamiento negativo aparece, cuando tu mente está exagerando o cuando una preocupación no tiene fundamento real. Lo más interesante de todo es que este entrenamiento no necesita ser complicado ni consumir mucho tiempo. Lo que realmente importa es la consistencia. Unos pocos minutos cada día pueden fortalecer tu mente mucho más de lo que imaginas. Y cuando practicas esto durante semanas o meses, empiezas a notar algo sorprendente. Situaciones que antes te atrapaban mentalmente, ahora pasan frente a ti sin dominar tu mente. Ese es el verdadero objetivo del entrenamiento estoico. Desarrollar una mente que no reacciona automáticamente, sino que responde con claridad. Ahora quiero preguntarte algo importante. Si dedicaras solo unos minutos al día a observar y entrenar tu mente, ¿cómo crees que cambiaría la forma en que manejas los pensamientos negativos? Escríbelo en los comentarios completando esta frase. Desde hoy, empiezo a entrenar mi mente para... Muchas veces el cambio no ocurre en un solo momento, sino en pequeñas prácticas que repetimos todos los días. Conclusión. Después de ver estas reglas, algo importante empieza a quedar claro. Los pensamientos negativos no son el verdadero problema. El problema aparece cuando dejamos que esos pensamientos se queden demasiado tiempo en nuestra mente, cuando los creemos sin cuestionarlos o cuando les damos más atención de la que realmente merecen. Los estoicos entendieron algo que sigue siendo increíblemente relevante hoy. No siempre podemos controlar lo que aparece en nuestra mente, pero sí podemos aprender a decidir qué hacer con ello. Y esa pequeña diferencia cambia mucho más de lo que parece. Porque cuando empiezas a observar tus pensamientos en lugar de obedecerlos automáticamente, recuperas algo muy importante: el control sobre tu propia mente. Marco Aurelio escribió una frase que resume perfectamente todo esto. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y cuando la lees con atención,
te das cuenta de que no estaba hablando de eliminar los pensamientos negativos por completo, algo que sería imposible. Lo que estaba señalando es que nuestra vida mejora cuando aprendemos a manejar nuestra mente con más claridad. Cada vez que cuestionas un pensamiento negativo, cada vez que decides no alimentarlo, o cada vez que eliges enfocar tu atención en algo más útil, estás fortaleciendo tu mente poco a poco. Si este video te ayudó a ver tus pensamientos desde una perspectiva diferente, me gustaría pedirte algo muy sencillo. Escribe en los comentarios la frase "Mi mente es más fuerte que mis pensamientos". Puede parecer algo pequeño, pero escribirlo es una forma de recordarte que tu mente no tiene que ser un lugar de lucha constante, sino un espacio que puedes aprender a dirigir con más calma y conciencia. También me gustaría saber cuál de estas reglas fue la que más te hizo reflexionar. Y si conoces a alguien que últimamente esté luchando con demasiados pensamientos negativos, te invito a compartir este video con esa persona. A veces no es que tu vida esté mal, es que empiezas el día en automático, te despiertas, miras el celular, ya hay ruido, prisas, pendientes, y sin darte cuenta, el día empieza a controlarte a ti, no porque seas débil, sino porque nadie nos enseñó a entrenar la mente desde la mañana, cuando todavía está en calma. Lo peligroso no es el estrés, es acostumbrarse a él, acostumbrarse a vivir reactivo, cansado, siempre un paso atrás. Y por más que lo intentes, si arrancas igual todos los días, tu mente aprende a vivir igual. Cambiar la vida no empieza con grandes decisiones, empieza con pequeños ajustes al comenzar el día. Los estoicos entendieron algo que hoy la ciencia confirma. La forma en la que despiertas programa cómo piensas, cómo reaccionas y cómo te sientes el resto del día. En este video te voy a compartir 10 prácticas simples de la mañana, prácticas reales, aplicables para cualquiera, que entrenan tu mente sin frases vacías ni rituales complicados. Y si esto conecta contigo, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: "Hoy empiezo distinto". Eso nos apoya muchísimo y sobre todo, marca un compromiso contigo. Quédate hasta el final, y si mientras lo ves, piensas en alguien que siempre vive estresado o desconectado de sí mismo, compártele este video. Gracias de verdad por estar aquí, por apoyar este contenido y por darte este espacio. Y no es casualidad que estés viendo esto ahora. Tal vez este sea justo el punto donde tu mañana y algo más empieza a cambiar. La primera lección: no empieces el día corriendo. La mayoría de las personas no empieza el día, reacciona a él. Abren los ojos y en segundos ya están atrapadas en la prisa. El celular, la hora, los pendientes, los pensamientos. Todo entra de golpe y la mente aprende algo peligroso desde muy temprano, que vive en emergencia. Cuando comienzas así, el cuerpo se tensa, la respiración se acelera y tu día se construye desde el impulso, no desde la elección. Para los estoicos, empezar el día sin control era ceder la mente antes de la primera batalla. Detenerte al despertar no es pereza, es dominio propio. Marco Aurelio hablaba de prepararse mentalmente antes de enfrentarse al mundo, no de motivarse. Unos segundos de quietud, de respiración consciente, de no mirar el teléfono de inmediato, bastan para enviarle un mensaje claro a tu interior. No todo es urgente, no todo me controla. Cuando empiezas el día sin correr, incluso en medio de responsabilidades, entrenas a tu mente a responder con claridad en lugar de reaccionar con tensión. Este pequeño cambio también transforma el cuerpo. Hoy sabemos que el estado mental de la mañana influye directamente en los niveles de estrés del resto del día. Una respiración lenta y una entrada consciente reducen la activación del sistema nervioso.
Los estoicos no lo llamaban ciencia, lo llamaban sabiduría práctica, una mente que no corre, piensa mejor. Y ahora quiero dejarte una pregunta para que la escribas en los comentarios. ¿Qué es lo primero que haces al despertar y qué crees que le está enseñando eso a tu mente cada mañana? La segunda lección: ordena algo pequeño antes de intentar ordenar tu vida. Muchas personas se levantan sintiendo que todo está fuera de lugar, su trabajo, sus relaciones, su futuro, y desde ese caos interno intentan arreglar su vida, lo cual solo genera más frustración. Los estoicos entendían que el control no empieza en grandes decisiones, sino en acciones pequeñas y visibles. Ordenar algo simple al comenzar el día, tu cama, tu espacio, tus cosas, no es un gesto trivial, es una señal clara para la mente de que el orden es posible, aunque sea en una parte del mundo. Cuando organizas algo pequeño, tu mente deja de sentirse completamente desbordada. El cuerpo percibe estabilidad, claridad, dirección. No porque ese objeto sea importante, sino porque tú hiciste algo deliberado en lugar de reaccionar. Séneca hablaba de cómo la disciplina externa fortalece la interna. Cada acto consciente refuerza la idea de que no todo está fuera de tu control, incluso en días difíciles. Ese pequeño orden se convierte en una base desde la cual afrontar lo demás con más calma. No se trata de perfección ni de productividad extrema. Se trata de empezar el día con una victoria silenciosa. Un gesto simple que te recuerde que puedes actuar con intención. Esa sensación se traslada al resto de tu mañana sin que lo notes. Y ahora quiero preguntarte algo. Respóndelo en los comentarios con total honestidad. ¿Qué pequeño espacio podrías ordenar mañana para empezar el día sintiéndote un poco más en control? La tercera lección: decide cómo vas a actuar antes de que el día te ponga a prueba. La mayoría de las personas deja que el día decida por ellas. Según cómo amanezcan, cómo les hablen o qué problema aparezca, así reaccionan. Los estoicos veían esto como una pérdida de poder personal. Para ellos, la verdadera libertad comenzaba cuando la actitud se elegía antes de que las circunstancias aparecieran. No se trata de controlar lo que va a pasar, sino de decidir desde temprano cómo vas a responder, pase lo que pase. Elegir tu forma de actuar por la mañana es como fijar un rumbo interno. Puedes decidir que hoy actuarás con calma, con paciencia o con firmeza, incluso si no tienes ganas. Esa decisión no elimina los problemas, pero cambia completamente la forma en la que los atraviesas. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que encontraría personas difíciles, no para molestarse, sino para no sorprenderse cuando ocurriera. La sorpresa es lo que desarma. La preparación es lo que fortalece. Este hábito entrena a tu mente a no depender del estado de ánimo. Con el tiempo, empiezas a responder desde el carácter y no desde la emoción del momento. Esa es una de las bases del estoicismo práctico. Actuar bien incluso cuando no se siente fácil. Y ahora quiero dejarte una pregunta para que la respondas en los comentarios. Si hoy tuvieras que elegir una sola actitud para guiar tu día, ¿cuál sería y por qué? La cuarta lección: activa tu cuerpo para despertar tu mente. Muchos intentan pensar mejor sin mover el cuerpo, y eso va en contra de cómo funcionamos. Para los estoicos, el cuerpo no era un estorbo, era el vehículo de la mente. Si el cuerpo está rígido, tenso o apagado, la mente también lo estará. Por eso, empezar el día con algún tipo de movimiento consciente, aunque sea mínimo, no es un tema de estética ni de disciplina extrema. Es una forma directa de despejar la mente desde lo físico. No necesitas entrenamientos largos ni rutinas complicadas.
Caminar unos minutos, estirarte, respirar profundo o moverte con intención es suficiente para enviarle al cuerpo el mensaje de que el día ha comenzado con presencia. Séneca hablaba del cuidado del cuerpo como un acto de respeto hacia uno mismo, no como obsesión. Cuando activas el cuerpo al despertar, la mente sale del letargo y entra en un estado más claro, más estable y menos reactivo. Hoy la ciencia confirma lo que ellos intuían. El movimiento matutino y la respiración consciente ayudan a regular el estrés y mejorar el enfoque. No es motivación, es biología. Por eso esta lección es tan simple como poderosa. Mueve el cuerpo para ordenar la mente. Y ahora quiero preguntarte algo para que lo escribas en los comentarios. ¿Qué tipo de movimiento simple podrías incorporar mañana por la mañana para empezar el día con más claridad? La quinta lección. No reacciones a todo lo que aparece en tu mañana. Una de las mayores fuentes de desgaste mental no es lo que ocurre, sino a cuántas cosas reaccionas sin darte cuenta. Mensajes, noticias, comentarios, notificaciones. Todo compite por tu atención desde temprano. Los estoicos advertían que una mente que responde a todo termina agotada y confundida. Empezar el día reaccionando a estímulos externos es entregar tu estabilidad emocional a cosas que no controlas. Aprender a no reaccionar no significa ignorar la realidad, significa elegir conscientemente a qué le das acceso a tu mente. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Cuando filtras lo que permites entrar en tu mañana, proteges tu calma y tu claridad. No todo mensaje necesita respuesta inmediata. No toda información merece tu energía. Este hábito fortalece algo clave: la atención. Y una mente con atención entrenada es una mente menos ansiosa y más firme. Empezar el día decidiendo qué no atenderás es tan importante como decidir qué sí harás. Por eso quiero dejarte una pregunta para que la respondas en los comentarios. ¿Qué cosas sueles atender por la mañana que, si fueras honesto contigo, podrías dejar para después sin que nada grave ocurra? La sexta lección. Concéntrate en una sola cosa, no en todo a la vez. Vivimos con la sensación constante de que deberíamos estar haciendo más, pensando en más, resolviendo más. Y desde esa presión, la mente se fragmenta. Los estoicos veían la dispersión como una forma de debilidad interior, no por falta de capacidad, sino por falta de enfoque. Empezar la mañana intentando abarcarlo todo genera ansiedad, mientras que centrarte en una sola cosa le da dirección a tu mente. Cuando eliges una sola acción y te comprometes a hacerla bien, algo cambia internamente. La mente deja de saltar, el cuerpo se relaja y aparece una sensación de avance real. Marco Aurelio escribía que la calma surge cuando cada acción tiene un propósito claro. No necesitas hacer muchas cosas para sentirte productivo. Necesitas hacer una con presencia y atención plena. Este hábito entrena la paciencia y reduce el ruido mental que nos acompaña todo el día. Con el tiempo, aprendes que el enfoque es una forma de autocontrol. Por eso esta lección es tan simple como poderosa. Una cosa, bien hecha, es mejor que muchas hechas a medias. Y ahora quiero preguntarte algo para que lo escribas en los comentarios. Si mañana solo pudieras hacer una cosa importante por la mañana, ¿cuál elegirías y por qué? La séptima lección. Habla menos y observa más desde la mañana. Desde que empieza el día, muchas personas sienten la necesidad de opinar, responder, justificarse o explicar. Sin darse cuenta, gastan una enorme cantidad de energía mental en palabras innecesarias. Para los estoicos, hablar sin reflexión era una forma de perder dominio interno. Empezar la mañana hablando menos no significa aislarse,
significa guardar energía mental para lo que realmente importa. Cuando observas más de lo que hablas, comienzas a entender mejor a las personas, las situaciones y también a ti mismo. Epicteto enseñaba que tenemos 2 oídos y una sola boca por una razón. La observación calma la mente, reduce conflictos innecesarios y te permite responder con más claridad cuando realmente es necesario hacerlo. No todo pensamiento necesita convertirse en palabras. Este hábito te vuelve más consciente y menos reactivo. Con el tiempo descubres que muchas tensiones desaparecen simplemente porque decidiste no decirlo todo. La calma también se entrena con silencio. Y ahora quiero dejarte una pregunta para que la escribas en los comentarios. ¿En qué momentos de tu mañana sientes que hablas o reaccionas más de lo necesario? ¿Y qué cambiaría si observaras un poco más? La 8ª lección: no te tomes todo tan personal desde temprano. Gran parte del malestar diario nace de una idea silenciosa: creer que todo lo que ocurre tiene que ver contigo. Un gesto, una respuesta fría, un comentario, un problema inesperado. Y la mente lo convierte en algo personal. Los estoicos veían esto como una carga innecesaria. Empezar la mañana recordando que la mayoría de las acciones de los demás nacen de sus propias luchas, no de ti, libera una enorme cantidad de energía mental. Cuando dejas de tomarte todo tan a pecho, tu día se vuelve más ligero. No porque nada importe, sino porque entiendes qué cosas no merecen tu desgaste emocional. Marco Aurelio se repetía que las personas actúan según lo que conocen y lo que pueden, no para atacarlo a él. Esta perspectiva no te vuelve indiferente, te vuelve más justo contigo mismo y con los demás. Te permite responder con calma en lugar de defenderte todo el tiempo. Este hábito reduce el enojo, la frustración y la necesidad constante de validación. Empiezas el día con una mente más amplia y menos centrada en el ego. Eso es fortaleza interior. Y ahora quiero dejarte una pregunta para que la respondas en los comentarios. ¿Qué situación reciente te tomaste de forma personal? ¿Y cómo habría cambiado tu mañana si la hubieras visto con más distancia? La 9ª lección: actúa como alguien en quien confías. Muchas veces no fallamos por falta de información, sino por falta de coherencia con nosotros mismos. Sabemos qué sería lo correcto, pero aún así actuamos por impulso, comodidad o miedo. Los estoicos creían que el carácter se construye en las decisiones pequeñas y repetidas, especialmente al inicio del día. Empezar la mañana preguntándote cómo actuaría una persona en la que confías crea un punto de referencia interno que ordena tus acciones. Cuando actúas desde ese lugar, la mente se siente más firme. Ya no dependes tanto del ánimo, de la aprobación o de las circunstancias externas. Marco Aurelio escribía para recordarse quién quería ser, no quién se sentía en ese momento. Esa claridad reduce la culpa, el autoengaño y la sensación de estar traicionándote a ti mismo. No se trata de ser perfecto, sino de ser congruente. Con el tiempo, este hábito fortalece el respeto propio. Empiezas a confiar más en ti porque te ves actuar de forma alineada con tus valores. Y esa confianza cambia cómo te enfrentas al día. Por eso quiero dejarte una pregunta para que la escribas en los comentarios. Si alguien que respetas mucho te estuviera observando esta mañana, ¿qué harías diferente? La 10ª lección: termina tu mañana sin quejarte. La queja es uno de los hábitos más silenciosos y destructivos con los que muchas personas empiezan el día. A veces no se nota, no es un reclamo grande, sino pequeños comentarios internos. ¡Qué cansancio! Otra vez lo mismo, no tengo ganas. Los estoicos veían la queja como una forma de rendirse mentalmente antes de tiempo. Terminar la mañana sin quejarte no significa negar la realidad, significa no añadirle peso innecesario a lo que ya es suficiente.
Cuando te quejas, entrenas a tu mente para enfocarse en lo que falta, en lo que molesta, en lo que no depende de ti. En cambio, cuando decides conscientemente no hacerlo, incluso en silencio, algo cambia. Marco Aurelio recordaba que cada día es una oportunidad para actuar con dignidad, no para lamentarse. No necesitas sentirte agradecido por todo, ni forzar pensamientos positivos. Basta con no alimentar la resistencia interna. Este hábito cierra la mañana con fortaleza, no porque todo esté bien, sino porque tú decides no debilitarte con palabras o pensamientos innecesarios. Con el tiempo, esa sobriedad mental se convierte en calma. Y ahora quiero dejarte una última pregunta para que la respondas en los comentarios. ¿Cuál es la queja más común con la que sueles empezar o terminar tu mañana? ¿Y qué cambiaría si mañana eligieras soltarla? Conclusión. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo importante. El cambio no empieza cuando todo se acomoda, empieza cuando tú decides cómo presentarte ante el día. Ninguna de estas lecciones es complicada, ninguna requiere condiciones perfectas, y justamente por eso funcionan. Los estoicos no buscaban una vida sin problemas, buscaban una mente capaz de mantenerse firme incluso cuando los problemas aparecían. Y esa firmeza se entrena, sobre todo en la mañana. No necesitas hacerlo todo mañana. Con que elijas una sola de estas prácticas y la repitas, ya estás rompiendo el ciclo de vivir en automático. Cada pequeño acto consciente, no correr, ordenar algo simple, elegir tu actitud, moverte, no reaccionar, enfocarte, observar más, no tomarte todo personal, actuar con coherencia y no quejarte. Va moldeando tu carácter sin ruido, sin prisa y sin depender de la motivación. Si este contenido te aportó claridad, te pido algo sencillo que nos apoya muchísimo. Suscríbete al canal, deja un comentario con la lección que más te resonó y comparte este video con alguien a quien sientas que le vendría bien empezar el día de otra forma. Hay personas que parecen derrumbarse con cualquier problema. Un comentario negativo, un mal día, un error pequeño, y todo su estado de ánimo se viene abajo. Pero también existen personas que enfrentan presión, críticas, dificultades, y aún así se mantienen firmes, tranquilos, centrados. No es que tengan una vida más fácil. La diferencia es que entrenaron su mente para no romperse con cada golpe de la vida. Y lo interesante es que esa fortaleza mental no es algo con lo que naces, es algo que se aprende. De hecho, hace más de 2000 años, los estoicos ya enseñaban cómo desarrollar una mente capaz de mantenerse fuerte incluso en los momentos más difíciles. Hoy vamos a explorar 3 lecciones estoicas simples, pero profundamente poderosas, que pueden cambiar la forma en que reaccionas ante los problemas, las críticas y las dificultades de la vida. No son ideas complicadas ni teorías filosóficas difíciles de entender. Son formas prácticas de pensar que, si empiezas a aplicarlas, pueden ayudarte a tener más calma, más control sobre tus emociones y una mentalidad mucho más fuerte que la mayoría de las personas. Y si estás viendo este video ahora mismo, quizá no sea una casualidad. Tal vez es justo el tipo de perspectiva que tu mente necesitaba escuchar hoy. Antes de empezar, quiero pedirte algo muy sencillo que nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Si te interesa fortalecer tu mente y aprender más sobre estas ideas, suscríbete al canal ahora mismo. Y también quiero invitarte a participar. Escribe en los comentarios la frase "Estoy entrenando mi mente". Cuando escribes eso, no solo apoyas al canal, también te lo recuerdas a ti mismo. Y si mientras ves el video piensas en alguien que podría necesitar escuchar estas ideas, compártele este video. De verdad, cada suscripción, cada comentario
y cada vez que comparten el contenido nos ayuda muchísimo a seguir creando más videos como este. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, respira un momento, despeja tu mente y presta mucha atención, porque algunas de las lecciones que estás a punto de escuchar pueden parecer simples, pero si realmente las entiendes y comienzas a aplicarlas, pueden cambiar completamente la forma en que enfrentas los problemas, la presión y los desafíos de la vida. Vamos a empezar. Lección 1. No tomes todo personal. Una de las formas más rápidas de debilitar tu mente es creer que todo lo que ocurre a tu alrededor tiene que ver contigo. Que si alguien es frío contigo, es porque hiciste algo mal. Que si alguien te critica, es porque hay algo defectuoso en ti. Pero una de las lecciones más liberadoras del estoicismo es entender algo simple. La mayoría de las cosas que las personas dicen o hacen no tienen que ver contigo, tienen que ver con ellas, con su estrés, sus preocupaciones, sus inseguridades o el tipo de día que están teniendo. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Dos personas pueden escuchar exactamente el mismo comentario y reaccionar de forma completamente distinta. Una se queda pensando en ello todo el día, mientras la otra lo deja pasar y sigue con su vida. La diferencia está en cómo decidimos interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando empiezas a entender esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de reaccionar a cada gesto, a cada comentario o a cada mirada como si fuera un ataque personal. Empiezas a guardar tu energía mental para cosas que realmente importan. Y ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Alguna vez te diste cuenta de que tomaste algo demasiado personal y después entendiste que en realidad no tenía nada que ver contigo? Cuéntamelo en los comentarios. Lección 2. Haz primero lo difícil del día. Una de las cosas que más debilita la mente es acostumbrarse a evitar lo incómodo. Muchas personas comienzan su día buscando lo más fácil, lo más rápido o lo que requiere menos esfuerzo. Revisan el teléfono, posponen tareas importantes o dejan para después aquello que saben que deben hacer. El problema es que cada vez que evitamos lo difícil, nuestra mente aprende algo peligroso, que escapar del esfuerzo es la mejor opción. Y con el tiempo, esa pequeña costumbre se convierte en una mente que se rinde fácilmente ante cualquier desafío. Los estoicos entendían algo muy importante sobre la fortaleza mental. Se construye enfrentando pequeñas incomodidades todos los días. Séneca hablaba de entrenar el carácter haciendo voluntariamente cosas que requieren esfuerzo. No porque el esfuerzo sea agradable, sino porque fortalece la mente. Cuando decides comenzar el día haciendo primero lo que más cuesta, esa tarea difícil, esa conversación pendiente, ese trabajo que has estado posponiendo, envías un mensaje claro a tu mente. No soy una persona que huye de lo complicado. Curiosamente, cuando haces lo difícil primero, todo lo demás en el día se siente más ligero. Esa tarea que parecía pesada deja de ocupar espacio en tu mente y sientes una pequeña sensación de victoria desde temprano. Con el tiempo, este hábito empieza a cambiar tu carácter. Ya no eres alguien que pospone lo importante, sino alguien que enfrenta las cosas de frente. Y ahora me gustaría preguntarte algo. Si mañana empezaras tu día haciendo primero la tarea más difícil que tienes pendiente, ¿cuál sería esa tarea? Escríbela en los comentarios. Lección 3. No te quejes, mejora. Quejarse puede sentirse bien por unos segundos. Cuando algo sale mal, cuando alguien actúa injustamente o cuando las cosas no resultan como esperábamos, la reacción más común es quejarse. Hablamos del problema, repetimos lo que salió mal y buscamos que otros nos den la razón.
Pero los estoicos veían la queja como una de las formas más inútiles de gastar energía mental, porque cada minuto que pasas quejándote es un minuto que no estás usando para entender la situación o para mejorar algo de ella. Marco Aurelio escribió en sus reflexiones personales que cuando algo ocurre, solo hay dos caminos: aceptar lo que no puedes cambiar o actuar sobre lo que sí puedes mejorar. La queja, en cambio, no hace ninguna de las dos cosas. Solo mantiene a la mente atrapada en el problema. Las personas mentalmente fuertes no gastan demasiado tiempo hablando de lo injusta que fue una situación. Prefieren preguntarse algo mucho más útil: ¿qué puedo hacer ahora con esto? Cuando comienzas a adoptar esta mentalidad, algo cambia en la forma en que enfrentas los problemas. En lugar de quedarte atrapado en la frustración, empiezas a moverte hacia la acción. A veces la solución será pequeña, otras veces solo será aprender algo de la experiencia, pero incluso ese aprendizaje te hace más fuerte para la próxima vez. Por eso quiero preguntarte algo. Cuando algo sale mal en tu día, ¿tu primera reacción suele ser quejarte o buscar cómo mejorar la situación? Te leo en los comentarios. Lección 4. Aprende a estar solo contigo mismo. Hoy en día, muchas personas tienen miedo al silencio. Apenas tienen un momento libre y lo llenan con algo: el teléfono, música, redes sociales, videos, cualquier cosa que mantenga la mente ocupada. No porque realmente lo necesiten, sino porque estar a solas con sus pensamientos puede resultar incómodo. Pero los estoicos entendían que una mente fuerte se construye precisamente en esos momentos de quietud, cuando no hay distracciones y te enfrentas a tus propios pensamientos con honestidad. Séneca hablaba mucho sobre la importancia de retirarse de vez en cuando del ruido del mundo para reflexionar. No se trata de aislarse completamente de la vida, sino de crear pequeños espacios de silencio donde puedas observar tu mente con claridad. Cuando haces esto, empiezas a notar cómo reaccionas ante las cosas, qué pensamientos se repiten, qué cosas realmente te preocupan y cuáles solo ocupan espacio innecesario en tu mente. Con el tiempo, aprender a estar contigo mismo se convierte en una fuente de estabilidad. Ya no necesitas distraerte constantemente para sentirte bien. Empiezas a desarrollar una relación más tranquila con tu propia mente, y eso es una gran ventaja en un mundo lleno de ruido. Ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Te resulta fácil pasar tiempo en silencio contigo mismo o sientes la necesidad de distraerte constantemente? Cuéntamelo en los comentarios. Lección 5. Acepta que algunos días serán malos. Una de las razones por las que muchas personas se frustran tanto es porque esperan que todos los días salgan bien. Esperan que las cosas funcionen como planean, que las personas actúen como esperan y que los problemas no aparezcan de repente. Pero la realidad es diferente. Algunos días simplemente serán difíciles. Habrá errores, retrasos, malas noticias o momentos incómodos. Y cuando no estamos preparados para eso, cualquier pequeño problema puede sentirse mucho más grande de lo que realmente es. Los estoicos entendían que la vida siempre tendrá momentos incómodos, y por eso entrenaban su mente para no sorprenderse cuando algo salía mal. Marco Aurelio escribía en sus reflexiones que cuando comenzamos el día debemos recordar que encontraremos personas difíciles, errores y situaciones inesperadas, no como una forma de pesimismo, sino como una forma de preparación mental. Cuando aceptas que algunos días serán complicados, dejas de reaccionar con tanta frustración cuando algo no sale como esperabas. Curiosamente, aceptar esta realidad hace que los días difíciles se vuelvan mucho más manejables. En lugar de pensar, ¿por qué me está pasando esto?, empiezas a pensar, esto también es parte de la vida.
Esa pequeña diferencia en la forma de ver las cosas puede cambiar completamente tu reacción ante los problemas. Por eso quiero preguntarte algo. Cuando tienes un mal día, ¿te cuesta mucho aceptarlo o logras mantener la calma y seguir adelante? Te leo en los comentarios. Lección 6. No todo merece tu energía. Una de las cosas que más agota la mente es intentar reaccionar a todo, a cada comentario, a cada discusión, a cada provocación o a cada problema pequeño que aparece durante el día. Muchas personas viven así, sin darse cuenta, respondiendo a todo lo que ocurre a su alrededor, como si cada situación necesitara su atención inmediata. Pero la verdad es que la energía mental es limitada, y cuando la gastas en cosas insignificantes, te queda muy poca para lo que realmente importa. Los estoicos entendían que una mente fuerte sabe elegir sus batallas. Epicteto enseñaba que no todo merece nuestra reacción y que muchas veces la verdadera fortaleza está en ignorar aquello que no aporta nada a nuestra vida. No responder a una provocación, no engancharse en una discusión innecesaria o no darle importancia a un comentario sin valor no es debilidad. Al contrario, es una forma de proteger tu paz mental. Cuando empiezas a aplicar esta idea, tu vida se vuelve más tranquila. Dejas de gastar energía en conflictos pequeños, en opiniones sin importancia o en situaciones que no cambian nada en tu vida. Y poco a poco te das cuenta de algo interesante. Muchas cosas que antes parecían grandes problemas, en realidad solo necesitaban que dejaras de darles tanta atención. Ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Sueles involucrarte en discusiones o problemas que realmente no valen la pena o has aprendido a dejar pasar esas situaciones? Cuéntamelo en los comentarios. Lección 7. La paciencia es poder. Vivimos en una época donde todo parece moverse rápido. Queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas y soluciones instantáneas. Cuando algo tarda más de lo esperado, la frustración aparece casi de inmediato. Pero una de las cualidades más poderosas que desarrollaban los estoicos era la paciencia. No porque les gustara esperar, sino porque entendían que reaccionar con prisa o desesperación casi siempre conduce a decisiones equivocadas. Séneca decía que muchas personas sufren más por su impaciencia que por los problemas reales de la vida. Cuando la mente se acelera, empezamos a reaccionar sin pensar, a decir cosas que luego lamentamos o a tomar decisiones impulsivas. En cambio, una mente paciente observa primero, entiende la situación y luego actúa con claridad. Esa pausa, aunque sea breve, puede marcar una gran diferencia en cómo se resuelven las situaciones. Con el tiempo, la paciencia se convierte en una verdadera ventaja. Mientras otros reaccionan con enojo, ansiedad o desesperación, tú aprendes a mantener la calma y pensar con claridad. Y muchas veces esa tranquilidad te permite ver soluciones que otros no ven porque están demasiado ocupados reaccionando. Por eso quiero preguntarte algo. Cuando enfrentas una situación frustrante, ¿tu primera reacción suele ser la impaciencia o logras tomarte un momento para mantener la calma? Te leo en los comentarios. Lección 8. Entrena tu mente como entrenas tu cuerpo. La mayoría de las personas entiende algo muy claro sobre el cuerpo. Si quieres fuerza, tienes que entrenar. Nadie espera desarrollar músculos, resistencia o disciplina física sin esfuerzo constante. Sin embargo, cuando se trata de la mente, muchos esperan tener calma, autocontrol o fortaleza emocional sin practicar nada. Los estoicos veían esto de una forma muy distinta. Para ellos, la mente también necesitaba entrenamiento diario, porque la fortaleza mental no aparece por accidente, se construye con práctica. Marco Aurelio escribía en sus reflexiones que cada día es una oportunidad para entrenar el carácter.
Cada momento incómodo, cada problema inesperado, cada persona difícil puede convertirse en un pequeño ejercicio mental. En lugar de ver esas situaciones como molestias, los estoicos las veían como oportunidades para practicar la paciencia, la calma o el autocontrol. Así como un músculo se fortalece al enfrentarse a resistencia, la mente se fortalece al enfrentarse a desafíos. Cuando empiezas a ver la vida desde esta perspectiva, muchas cosas cambian. Los problemas dejan de parecer únicamente obstáculos y comienzan a convertirse en momentos de entrenamiento. No significa que los problemas sean agradables, pero sí que pueden ayudarte a desarrollar una mente más fuerte con el tiempo. Y ahora quiero preguntarte algo. Si pensaras en tu día como un entrenamiento para tu mente, ¿qué situación reciente podrías ver como un ejercicio de fortaleza mental? Cuéntamelo en los comentarios. Lección 9. Aprende a reírte de los problemas pequeños. Muchas veces los problemas que más nos afectan en el momento, con el tiempo, terminan pareciendo insignificantes. Una discusión, un error en el trabajo, un comentario incómodo. En ese instante pueden sentirse enormes. Pero si piensas en problemas que te preocuparon hace 5 o 10 años, probablemente muchos de ellos hoy ni siquiera los recuerdas. Los estoicos comprendían muy bien esta tendencia de la mente a exagerar lo que está pasando en el presente. Séneca hablaba de observar los problemas con perspectiva, porque muchas veces lo que hoy parece urgente o grave en realidad es solo un pequeño inconveniente pasajero. Cuando desarrollas esta forma de mirar las cosas, empiezas a notar que muchos problemas no merecen tanta tensión emocional. En lugar de reaccionar con estrés o frustración, puedes aprender a mirarlos con más calma, incluso con un poco de humor. Con el tiempo, esta actitud cambia mucho la forma en que enfrentas el día a día. No significa ignorar los problemas importantes, sino reconocer que muchos de los contratiempos diarios no tienen el poder que creemos que tienen. Y cuando aprendes a tomarlos con más ligereza, tu mente se vuelve mucho más estable. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Recuerdas algún problema que en su momento parecía enorme y que hoy te parece algo pequeño? Te leo en los comentarios. Lección 10. Habla menos, observa más. Muchas veces pensamos que la fuerza está en tener siempre algo que decir, en responder rápido o en demostrar que tenemos razón. Pero los estoicos veían la sabiduría de una forma muy distinta. Para ellos, una mente fuerte no es la que habla más, sino la que observa mejor. Cuando hablas constantemente, reaccionas más de lo que reflexionas. En cambio, cuando aprendes a escuchar y observar con calma, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Epicteto aconsejaba ser especialmente cuidadoso con las palabras, porque hablar sin pensar suele traer problemas innecesarios. Muchas discusiones comienzan por una reacción impulsiva o por querer responder demasiado rápido. Pero cuando desarrollas el hábito de observar primero y hablar después, tu mente tiene tiempo de procesar lo que realmente está ocurriendo. Esa pequeña pausa te permite responder con más claridad y evitar conflictos que no aportan nada. Con el tiempo, este hábito cambia la forma en que te relacionas con los demás. Las personas que observan más y hablan con intención suelen transmitir más seguridad y calma. No necesitan imponer su opinión constantemente, porque saben que comprender bien una situación es más valioso que reaccionar rápido. Ahora me gustaría preguntarte algo. En una conversación difícil, ¿sueles responder de inmediato o te tomas un momento para observar y pensar antes de hablar? Te leo en los comentarios. Lección 11. La calma es una ventaja. Cuando surge un problema, la reacción más común es perder la calma.
La voz se eleva, las emociones se aceleran y la mente empieza a reaccionar sin pensar demasiado. En esos momentos muchas personas creen que reaccionar con intensidad demuestra fuerza, pero los estoicos veían la situación de otra manera. Para ellos, la verdadera ventaja siempre la tiene quien logra mantenerse tranquilo mientras los demás pierden el control. Marco Aurelio recordaba constantemente que nadie puede obligarte a perder tu paz interior si tú no lo permites. Cuando mantienes la calma, tu mente sigue funcionando con claridad. Puedes pensar mejor, tomar decisiones más inteligentes y ver soluciones que otros no ven porque están dominados por la emoción del momento. En cambio, cuando reaccionas con enojo o desesperación, muchas veces terminas empeorando la situación. Con el tiempo, desarrollar esta calma se convierte en una verdadera ventaja en la vida. Mientras otros reaccionan impulsivamente, tú aprendes a mantener la cabeza fría y actuar con más claridad. Y esa diferencia puede cambiar completamente el resultado de muchas situaciones. Por eso quiero preguntarte algo. Cuando enfrentas un momento de tensión o conflicto, ¿te resulta fácil mantener la calma o sientes que tus emociones toman el control rápidamente? Te leo en los comentarios. Lección 12. Haz las cosas aunque no tengas ganas. Muchas personas creen que necesitan sentirse motivadas para actuar. Esperan a tener ganas de empezar un proyecto, de hacer ejercicio, de trabajar en algo importante o de cumplir con una responsabilidad. Pero el problema es que las ganas son cambiantes. Algunos días aparecen con facilidad y otros simplemente no están. Los estoicos entendían que si dejas que tu vida dependa de cómo te sientes en cada momento, terminarás avanzando muy poco. Epicteto enseñaba que no debemos ser esclavos de nuestros impulsos o estados de ánimo. La mente fuerte aprende a actuar incluso cuando no tiene ganas, porque entiende que las emociones son temporales. Muchas veces el mayor obstáculo no es la tarea en sí, sino el momento previo en el que la mente intenta convencernos de posponerla. Pero cuando decides actuar a pesar de esa resistencia inicial, algo curioso ocurre. La tarea suele ser mucho más fácil de lo que imaginabas. Con el tiempo, este pequeño hábito cambia completamente tu forma de avanzar en la vida. Dejas de depender de la motivación momentánea y empiezas a construir disciplina. Y la disciplina tiene una ventaja enorme. Funciona incluso en los días difíciles. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Hay alguna tarea importante que llevas tiempo posponiendo porque no has tenido ganas de empezar? Escríbela en los comentarios. A veces, decirlo en voz alta es el primer paso para comenzar. Lección 13. Tu carácter es tu verdadera fuerza. En el mundo moderno, muchas personas miden la fuerza por cosas externas: dinero, reconocimiento, poder o éxito visible. Pero los estoicos tenían una visión muy distinta. Para ellos, la verdadera fortaleza no estaba en lo que una persona tiene, sino en quién decide ser cuando las cosas se ponen difíciles. Porque cualquiera puede comportarse bien cuando todo va a su favor, pero el verdadero carácter aparece cuando hay presión, frustración o problemas. Marco Aurelio recordaba constantemente que lo único que realmente nos pertenece es nuestro carácter. Las circunstancias cambian, las opiniones de los demás cambian, incluso la suerte puede cambiar de un momento a otro. Pero la forma en que decides actuar frente a todo eso es algo que depende de ti. Puedes elegir mantener la honestidad cuando sería más fácil mentir, mantener la calma cuando otros pierden el control o seguir haciendo lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Cuando entiendes esto, muchas cosas empiezan a perder poder sobre ti. Ya no necesitas que todo salga perfecto para sentirte fuerte, porque sabes que tu valor no depende de lo que ocurra afuera, sino de cómo eliges responder.
Y esa es una forma de fortaleza que nadie puede quitarte. Ahora me gustaría preguntarte algo. Cuando enfrentas momentos difíciles, ¿qué tipo de carácter te gustaría demostrar más en tu vida? Te leo en los comentarios. Conclusión. Si te das cuenta, ninguna de estas lecciones habla de tener una vida perfecta, ni de eliminar todos los problemas. La vida siempre tendrá días difíciles, personas complicadas y situaciones inesperadas. Eso nunca va a desaparecer. Lo que sí puede cambiar es la forma en que tu mente responde a todo eso. Esa es la verdadera enseñanza de los estoicos. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes entrenar la mente con la que enfrentas lo que ocurre. La fortaleza mental no aparece de un día para otro. Se construye poco a poco, en los pequeños momentos del día. Cuando decides no tomarte algo personal, cuando haces lo difícil primero, cuando eliges no quejarte y buscar una solución, cuando mantienes la calma mientras otros reaccionan. Son pequeñas decisiones